¿qué tal? Bienvenidos a la guía formativa de noviembre de terceros años medios. Esperando que te encuentres muy bien para recibir esta retroalimentación, te doy la bienvenida y de antemano te digo que estaré muy atento a las consultas que puedan surgir en el chat o por las vías de las redes sociales por donde nos comunicamos. Vamos con la pregunta número 1. Dice, los electrones de valencia del átomo del elemento galio, aparece aquí el Z31, se ubican en los orbitales. Bien, les cuento de inmediato que este Z31 es un distractor. La clave está en que me preguntan por los electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia son parte de la configuración electrónica. Aquí hay un ejemplo para el arsénico, ¿ya? Entonces, si nosotros seccionamos la configuración electrónica, podemos subdividirla en interna, que son los niveles menores, y generalmente se representan con un gas noble, se resume, ¿cierto? Y la externa, de la externa, allí se encuentran los electrones de valencia. Pero ojo, no todos estos electrones son electrones de valencia. ¿Cuáles son en específico los electrones de valencia? Los que se encuentran en órbitas S y P, los que se encuentran en órbita S y D, P y D, o P y F. Guíate por lo que aparece aquí con este ejemplo de configuración electrónica, centrándote en la información que te entregué. Los niveles inferiores o pequeños, ¿cierto? O internos dan la configuración abreviada. A partir del nivel mayor comienza lo que llamamos la configuración externa, y es la que nos da mucha información respecto a las propiedades de cada elemento. La pregunta número 12 dice, ¿cuál de las siguientes notaciones representa a los electrones de valencia de los metales alcalinos? Nuevamente aquí nos encontramos con los electrones de valencia, pero en este caso específicamente los del grupo 1, que son los metales alcalinos, ¿cierto? Si tú vas avanzando en la tabla periódica, a continuación vienen los metales alcalino-térreos, los metales de transición, en fin. La idea es que se entienda lo siguiente, cada grupo tiene una característica, todos comparten algo en común, ¿ya? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio eventualmente, que no me alcanzó aquí abajo, pero bueno. Entonces, ¿qué característica en cuanto a electrones de valencia tienen los elementos del grupo 1, a los que llamamos metales alcalinos? ¿Ya? Recuerden que por N se refiere al nivel, ¿ya? Por lo tanto, todos tienen el nivel específico. El hidrógeno va a ser del nivel 1, ¿cierto? El litio es del nivel 2, que es lo que define el periodo, ¿cierto? El sodio va a ser del nivel 3, potasio del nivel 4, rubidio del nivel 5 y cesio del nivel 6. Así entonces, N, ¿ya? Para que no te compliques con esto, N corresponde al nivel, ¿ya? ¿Qué es lo que interesa aquí? La órbita y el número de electrones. Corresponderá NS1, NS2, NS2, P1, NS2, P2, ¿ya? ¿Cuál coincide para los elementos del grupo 1 que llamamos metales alcalinos? Para la pregunta número 13 dice, un elemento X que tiene un potencial de ionización muy bajo y otro elemento Y que posee una alta electroafinidad pueden formar entre sí un compuesto cuyo enlace es, aquí las alternativas me da 4, de los cuales podríamos resumirlos en 2, ¿ya? Vamos a ver cómo puedes responder esto con la orientación que te voy a entregar. Covalente e iónico son dos tipos de enlace, ¿ya? Y covalente se subdivide en covalente coordinado, covalente polar, covalente apolar. ¿Cómo distingo cada uno? En el caso de los compuestos iónicos se caracterizan porque los elementos en cuestión, que se unen mediante este enlace, se pueden separar por solvatación, vale decir, cuando se disuelven en el agua, se separan en cationes y aniones, ¿ya? Esto le ocurre específicamente a los compuestos iónicos. Los compuestos covalentes se caracterizan porque están formados por no metales y por lo tanto difícilmente se ionizan, ¿ya? No quiere decir que sea imposible, difícilmente se ionizan. Ahora, ¿cómo se subdividen? Podría ser un covalente coordinado, en este caso, por ejemplo, en el caso del agua no lo sería, ¿cierto? Coordinado cuando participan los electrones que llamamos antienlazantes. Covalente polar, que sería para el caso del agua, que aquí aparece, ¿ya? Es en el caso cuando tengo polos negativos, como por ejemplo aquí en el oxígeno tengo el polo negativo por estos electrones, ¿ya? Y un polo positivo, ¿ya? Por eso el agua es un
solvente polar, ¿ya? Y covalente apolar, ¿ya? Sería, por ejemplo, cuando acá en vez de hidrógeno, supongamos si tengo carbono, entonces no se forman polos negativos ni positivos, ¿ya? Entonces volvamos al problema. Dice un elemento X tiene un potencial de ionización muy bajo y otro elemento Y posee una alta electroafinidad. Ahora preguntémonos lo siguiente. ¿Qué caracteriza a los elementos que tienen estas grandes diferencias? ¿Estarán muy cerca en la tabla periódica? Sitúate mentalmente en la tabla periódica. ¿Dónde estará el elemento X? ¿Estará cerca de los metales o no metales? ¿Dónde estará el elemento Y? ¿Estará cerca de los metales o no metales? ¿Ya? Si están muy cerca entre sí, si ambos son no metales, entonces estaríamos ante covalente y ahí tendríamos que ver de qué se trata. Si es covalente coordinado, polar o apolar. Si estos dos se encuentran muy distantes, ya, dadas sus características, uno tiene un bajo potencial de ionización y el otro tiene una alta electronegatividad, ¿eso qué quiere decir en términos prácticos en la tabla periódica? ¿Estarán cerca o estarán lejos? ¿Ya? Si este es metal y este es no metal, entonces clasificaría como para iónico, como en el ejemplo que se presenta aquí con el cloruro de sodio. Pregunta número 14. En la configuración electrónica, y aparece aquí un enunciado que corresponde a un elemento con la órbita 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿ya? Todo esto es una configuración electrónica completa. Entonces me pregunta si se cumplen los principios de máxima energía, exclusión de Pauli o máxima multiplicidad. Bueno, acá te cuento que esto es el resultado de la configuración electrónica, pero para llegar a esto, que debemos comprobar si es que es correcta, ¿ya? Hay que ver si se cumplen estos requisitos. Ya recuerda que la configuración electrónica nos da también las claves para entender la mecánica cuántica. El principio de mínima energía nos dice que siempre debo partir de los niveles de menor energía hacia los de mayor energía. ¿Ya? Recuerda que esto se lee de izquierda a derecha, igual que la escritura. ¿Ya? Estamos partiendo del menor a mayor energía. Veamos si se cumple el 1. Exclusión de Pauli quiere decir que no pueden haber dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. Vale decir, no voy a tener, por ejemplo, dos electrones situados en la misma posición, ¿ya? Acá específicamente, para tomar como ejemplo, me está diciendo que hay dos electrones en la órbita S del nivel 1, ¿ya? Pero recordemos que la órbita S tiene capacidad para dos electrones, ¿ya? No necesariamente están los dos electrones en el mismo lugar. Me explico, por ejemplo, si tú vas en un vehículo, tú ocupas tu asiento y el acompañante ocupa su propio asiento, pero ambos están en el mismo vehículo, ¿cierto? Así la órbita P, por ejemplo, tiene un total de 6 electrones. Esto nos lleva al principio de máxima multiplicidad. Este me explica la cantidad máxima de electrones que puedo poner en cada órbita, ¿ya? El caso que estoy explicando, por ejemplo, la órbita P, no quiere decir que tenga obligatoriamente 6 electrones, puede tener menos, ¿cierto? Podría ser P1, P2, P3, P4, P5 hasta P6, pero no puede ser más de P6, ¿ya? Porque si no, no cumple con el principio de máxima multiplicidad, ¿ya? Entonces la clave está en analizar la configuración electrónica en este caso. Vamos a la siguiente, la número 15, dice, al comparar los valores de algunas propiedades periódicas del litio y el flúor, se puede afirmar que, ¿ya? Recordemos que el litio y el flúor corresponden a elementos del mismo periodo, ¿cierto? Están en el segundo periodo. El radio atómico del litio es mayor que el radio atómico del flúor, ¿ya? Esto es una propiedad periódica predecible. El radio iónico del litio es menor que el radio iónico del flúor. La energía de ionización del litio es mayor que la energía de ionización del flúor, ¿ya? Aquí tienes que ver cuál serie se cumple para este caso. Pregunta número 16. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor número de pares de electrones no compartidos? Te había explicado anteriormente que los electrones no compartidos son los que llamamos pares. Por ejemplo, el fósforo tiene un par, ¿ya? Son electrones que también se llaman antienlazantes, ¿ya? El oxígeno tiene 2, acá el bromo tiene 3 pares, ¿ya? Y el argón, que es un gas noble, se caracteriza por tener sus 8 electrones, vale decir 4 pares, todos como electrones no compartidos. Ahora, si tú analizas la estructura de Lewis de cada caso, ¿ya? Tú vas a tener que buscar entonces si el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno tienen este tipo de electrones, ¿ya? En el caso del agua, solamente hay hidrógeno y oxígeno.
nitrógeno con hidrógeno en el amoníaco, carbono y oxígeno en el CO2, considerando, por supuesto, las cantidades. Acá hay 2 hidrógenos, acá hay 3 hidrógenos, acá hay 2 oxígenos, ¿ya? Entonces la recomendación es que hagas la estructura de Lewis para cada uno de estos compuestos, y allí tú vas a descubrir si estás ocupando un nitrógeno que corresponde al mismo grupo que el fósforo, entonces vas a descubrir que tiene 2 electrones no compartidos, ¿ya? Si estás haciendo la molécula de agua, que ya la mostré en una pregunta anterior, vas a ocupar el oxígeno, vas a ver allí la situación para este caso. Similar aquí con el nitrógeno para el amoníaco, ¿ya? Y con el CO2, que debemos considerar también que tiene 2 oxígenos. Vamos a la número 17. ¿Qué cantidad de electrones de valencia presenta un átomo de oxígeno? ¿Ya? Aquí está el átomo de oxígeno, que corresponde al grupo 16. Como todos los elementos del grupo 16, el azufre, el selenio, el telurio y el polonio tienen una característica en su estructura de Lewis, o sus electrones de valencia. ¿Ya? ¿Cuál será esa característica? ¿Con cuál de estas coincide? Pregunta número 18. Las sustancias químicas presentes al finalizar la reacción química se denominan, ya debes decir, esto es totalmente memoria, cómo se llama lo que está al final de la reacción. ¿Ya? En una reacción química los reactantes se transforman en... Pregunta número 19. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponden a un cambio químico? Requieres comprender la 18 para contestar la 19, ¿ya? Porque en un cambio químico tenemos que hay una transformación. No basta con simplemente un cambio físico, como por ejemplo cuando el hielo se derrite, ¿ya? Entonces acá no te vayas a caer con los distractores. ¿Cuál de estos corresponde a un cambio químico? Vale decir, hay una reacción donde se parte de un reactante y se termina en lo que salía en la pregunta anterior. Pregunta número 20. Dice, un elemento neutro pertenece al grupo 15 y se sitúa en el tercer periodo. Su configuración electrónica abreviada será, ¿ya? Acá es clave comprender este dato del grupo 15, porque tú encontrarás la respuesta buscando la sumatoria de 15 en relación a los electrones externos. ¿Cuál de estos tiene una sumatoria de 15? ¿Ya? Sin embargo, acá hay un detalle no menor. Existe un error de transcripción y acá debiera decir cuarto periodo, porque si tú te fijas, todos son del cuarto periodo. La respuesta aquí, ya si tú te concentras en esto, el nivel mayor me dice el periodo, ¿cierto? Entonces considera que aquí la respuesta es para el cuarto periodo, puesto que todas las respuestas corresponden al cuarto periodo, ¿ya? No te compliques con esto, lo que importa es cuál de ellos suma 15 y cuál entonces tiene el gas noble que corresponde al periodo anterior. Recordemos que cuando tenemos un elemento, por ejemplo, aquí voy a poner a los elementos del grupo 15, cuando tenemos un elemento del segundo periodo, su configuración electrónica va a tener al gas noble del periodo anterior. Por ejemplo, si hago el resumen, para el nitrógeno voy a escribir helio, para el fósforo voy a escribir neón, para el arsénico voy a escribir argón, para el antimonio voy a escribir criptón, y para el bismuto voy a escribir xenón, ¿ya? Entonces debes ver aquí cuál de estos gas nobles está en el tercer periodo, para que así entonces este número 4 tenga sentido. La configuración electrónica que corresponde aquí, en todos los casos, es configuración externa del cuarto periodo. Por lo tanto, el gas noble que debiéramos tener aquí debiera ser del tercer periodo. Ya, ahí está la pista para que te guíes por los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Espero que te haya servido esta retroalimentación. Los dejo para que sigan viendo la parte biología y física. Cualquier consulta, estaré atento a los medios de comunicación formales por los cuales habitualmente nos comunicamos. Muchas gracias. Hasta pronto.